Hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, las causas, el diagnóstico, el tratamiento, los signos y síntomas, tanto de insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, sistólica y diastólica, y también vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces, ¿por qué se produce la insuficiencia cardíaca? Así de simple. Se produce por una sobrecarga de presión o por una sobrecarga de volumen o por un daño primario al miocardio, ya sea por un infarto agudo al miocardio. Esto va a ocasionar que exista una falla de la bomba cardíaca y por ende, si tu corazón no late bien, no late con fuerza, va a haber pues un aumento de sangre en los ventrículos. Por ende, no expulsa bien la sangre. Por eso se dice que disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón no expulsa toda la sangre y pues no llega suficiente a los tejidos. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo trata de compensar porque tu cuerpo dice, no tengo tanta sangre, estoy en hipotensión. Entonces tu cuerpo va a hacer que se eleve esa presión. Entonces, eso es la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay dos tipos, una que es sistólica y otra que es diastólica. La sistólica se presenta el 70% de los casos y se divide por tres causas. Una, que es la cardiomiopatía isquémica, ya sea por un infarto o miocardio. Dos, por una insuficiencia aórtica. Y tres, por una miocardiopatía dilatada, ya sea por el Chagas. ¿Qué ocasiona esto? Sencillo, ocasiona que en el corazón exista una hipertrofia del músculo, obviamente ventricular, pero va a ser excéntrica, ¿ok? Quiere decir que no va a estar concentrada, sino va a estar desdistribuida. Eso es una hipertrofia excéntrica. ¿Qué va a causar esto? Causa que disminuya la fracción de eyección. Esto quiere decir que el bombeo cardíaco va a estar disminuido, por eso dice disminuye la fracción de eyección, no expulsa suficiente sangre y existe el tercer ruido debido a esa causa. Así de simple. Mientras que la insuficiencia cardíaca diastólica se da en el 30% de los casos y el origen es una hipertensión arterial, una estenosis aórtica y una miocardiopatía hipertrófica. Muy importante, esto ocasiona que exista una hipertrofia concéntrica. Quiere decir que va a estar concentrado la hipertrofia, por ejemplo, en el ápex. Está concentrado, pues prácticamente la hipertrofia ventricular. Y esto causa una fracción de eyección normal. Por eso que el paciente en mucho tiempo no tiene síntomas. Y también se presenta acá el cuarto ruido. Ok, entonces te dije que el cuerpo tiene que tratar de compensar porque el paciente está en hipotensión. Entonces el cuerpo trata de elevar esa presión. ¿Por qué? Porque hay un gasto cardíaco disminuido. Entonces, ¿cómo lo eleva? Sencillo, esto es la fisiopatología a corto y a largo plazo. Entonces, hay un gasto cardíaco bajo, se activa el sistema neuroendocrino para compensar. A corto plazo, primero va a activar el sistema nervioso simpático, obviamente porque tienes una hipotensión, entonces el sistema nervioso simpático dice, este man está hipotenso y mando la noradrenalina. Esta noradrenalina actúa local y sistémica. En local actúan los cardiomiocitos y sistémico en las fibras postganglionares, ocasionando una activación del receptor beta 1. Esto es donde actúa para elevar la frecuencia cardíaca. Importantísimo. Quiere decir que es un cronotropismo y es un inotropismo positivo. Esto ocasiona que exista una taquicardia. Existe una taquicardia, por ende hay un aumento de la utilización de oxígeno, por ende hay una remodelación patológica. ¿De qué? Del ventrículo. Remodelación quiere decir que el ventrículo izquierdo se va a dilatar y a la vez se va a hipertrofiar. Por esa razón, del músculo cardíaco, te dije, y esto va a causar una hipertrofia del músculo sin neovascularización. Esto aumenta aún los requerimientos de oxígeno, el corazón es insuficiente, no puede trabajar, generando estrés oxidativo. Cuando la presión arterial media no se puede mantener, existe una acidosis metabólica, triada de la muerte y chau. Así de simple, va directamente con la norepinefrina. Pero la norepinefrina mata, así de simple, ¿ok? Mientras que en los receptores alfa, acuérdate que actúan los vasos sanguíneos, esto va a aumentar la resistencia vascular periférica, ocasionando una hipertensión, pues acuérdate, quiere elevar pues la presión arterial y también aumenta la contracción venosa. Importante, ¿ok? Y el otro que actúa a corto plazo, acuérdate, estamos hablando a corto plazo, es el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular se activa cuando existe una sobrecarga de volemia. Quiere decir, esto se encuentra en la aurícula derecha, como siente que existe mucha presión y mucha sangre, obviamente porque no puede expulsar toda la sangre y regresa prácticamente a la aurícula, entonces ahí es donde se activa el péptido natriurético auricular. Natriurético quiere decir de natriuresis, quiere decir que vas a eliminar sodio por la orina. Se secreta, ya les dije, al aumento
aumento súbito de la presión, aumenta la excreción de sodio y disminuye la volemia. Disminuye por ende la precarga, porque la precarga es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha y disminuye la presión de las cámaras cardíacas. Así es como trata de compensar tu cuerpo. Mientras que a mediano y a largo plazo van a actuar primero el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto causa un aumento de producción de angiotensina 2, 3, 4 y 6. Lo que importa acá es que tiene dos actuaciones. Una local, que actúa en los cardiomiocitos, que va a inhibir la FNA, y en el renal va a actuar en el intersticio. Muy importante en el renal, porque en el intersticio va a hacer que retenga sodio y agua y también aumenta la producción de la aldosterona. Y todo esto ocasiona pues que exista un aumento de volemia. Lo mismo hacen los cardiomiocinos. Una vez que se inhibe la FNA, aumenta también la producción de aldosterona y también aumenta la retención de sodio y agua. Y todo esto aumenta la volemia y por ende existe un aumento de la precarga. Quiere decir que, acuérdate, en insuficiencia cardíaca lo que existe es una sobrecarga de volemia, sobrecarga de presión, pero como tu corazón no late bien, entonces la sangre no llega a todo tu cuerpo, entonces tu cuerpo dice no hay mucha sangre, entonces por eso trata de ahorrar líquido y sin embargo te caga más, así de simple, ¿ok? Mientras que es el péptido natriurético cerebral. ¿Qué hace esto? Como es un péptido natriurético, lo mismo, quiere decir que elimina sodio por la orina cerebral. ¿Por qué? Porque se activa específicamente en el corazón teniendo una conexión con el cerebro. Y el que más importa es el péptido natriurético cerebral tipo B. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los ventrículos. Así es simple, en los ventrículos esto se activa lo mismo por una sobrecarga de presión, por una sobrecarga de volumen y se activa y lo nuevo. Aumenta la excreción obviamente de líquidos, más reabsorciones de sodio, disminuye la volemia y disminuye la precarga y disminuye la presión de la pared cardíaca. Hace literalmente lo mismo que obviamente el péptido natriurético auricular, ¿ok? La diferencia es que este péptido natriurético cerebral sirve, ojo con esto, sirve para diagnosticar muerte súbita cardíaca. Esta muerte súbita cardíaca, acuérdate, te repito, es cuando es mayor a 35 del péptido natriurético tipo B. Y obviamente esto ya es algo crónico, por eso te digo, a largo plazo, mientras que el péptido natriurético auricular es algo agudo, importante eso. Entonces, el péptido natriurético también participa inhibiendo la hipertrofia, ¿ok? Y así de simple es la fisiopatología cardíaca. Y luego de esto, pues para resumirlo, la fisiopatología, una vez disminuye el gasto cardíaco, va a aumentar el tono simpático, aumenta la norepinefrina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta también, aumenta la angiotensina 2, los dos hacen vasoconstricción y aumenta la poscarga. Mientras que también la ADH también aumenta la retención de agua y la aldosterona también aumenta la retención de sodio y esto también aumenta la volemia y aumenta la precarga. Conclusión, en el gasto cardíaco aumenta la poscarga, aumenta la volemia y aumenta la precarga. Resumen. Ok, muy bien. Ahora, para tener esto necesitamos pues alguna sintomatología, diagnosticarlo, porque existen dos tipos de insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha. Los síntomas, ojo, síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ok, es decir, de ventrículo izquierdo, se caracteriza primero por disnea y fatiga. Disnea es esa sensación de falta de aire. Esos son los dos síntomas principales de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea y fatiga. También está disnea de esfuerzo, quiere decir obviamente cuando haces actividad física necesitas aire. Disnea paroxística nocturna, cuando estás durmiendo, por ejemplo, te da esa sensación de faltarte de aire. Nicturia, muy importante, la nicturia quiere decir que vas a ir a orinar por las noches. Tos, muy importante, tos ya sea con o sin expectoración, y la ortognia. Esos son los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. Mientras que los signos vienen siendo respiración de Cheyne-Stokes, taquicardia, pulso alternante de Corrigan, galope o tercer ruido, derrame pleural. Pregunta de examen. El derrame pleural y la congestión pulmonar es muy, pero muy característico de insuficiencia cardíaca izquierda. Pero ojo, el derrame pleural también puede ser como un signo de insuficiencia cardíaca derecha. Pero la congestión pulmonar es sí o sí de insuficiencia cardíaca izquierda. Muy, pero muy importante descartar eso. También el paciente presenta una palpación del apex, quiere decir que en el foco mitral vas a sentir prácticamente el apex, ¿ok? El latido del ventrículo, así de simple. Mientras que en una insuficiencia cardíaca derecha es pregunta de examen esto. Síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Fácil, fatigabilidad, decaimiento, malestar abdominal, anorexia y nicturia.
Así de simple, y ya tienes tu punto. Los signos son hepatomegalia, piel fría, cianosis distal, distensión venosa yugular, ventrículo derecho palpable, aunque esto no se nota tanto, ojo con esto, insuficiencia tricuspidia, derrame pleural, acuérdate el derrame pleural también se presenta en insuficiencia cardíaca derecha, reflujo hepatoyugular, muy importante, lo que más importa acá es la distensión venosa yugular, el reflujo hepatoyugular, la ascitis, la esplenomegalia y la hepatomegalia. Importante que te aprendas esos signos. Con esos signos, pues prácticamente vamos a utilizar un criterio que se denomina los criterios de Framingham, ¿ok? Que se dividen en criterios mayores y en criterios menores. La mnemotecnia para criterios mayores es desprecio, D, disnea paroxística nocturna, E, edema agudo de pulmón, característico de insuficiencia cardíaca izquierda, pregunta examen. ¿Ok? Luego tenemos des, ese sería galope o tercer ruido, ¿ok? Tercer ruido. Despre. Luego tenemos la presión venosa yugular, tiene que estar aumentada de 16 centímetros de agua, ¿ok? Despre. Luego tenemos R, reflujo hepatoyugular. Despre C, la C tenemos cardiomegalia y la I, ingurgitación yugular. Desprecio y obviamente crepitantes también, ¿ok? Mientras que los menores, acuérdate con Héctor dedica tatú. La H significa hepatomegalia, la E, edema maleolar, ojo, en miembros inferiores. La C, pues significa una capacidad vital disminuida a un tercio, que aquí no está, no lo pusieron, ojo. Luego tenemos la T, que es la Héctor, significa tos nocturna. De derrame pleural, ok, acuérdate que puede ser por insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, de derrame pleural, ok. Disnea de esfuerza, ok, dedica taquicardia, ¿ok? Ta y tú es lo mismo que tos nocturna. Así de simple con esa mnemotecnia, ¿ok? Desprecio, Héctor dedica tatú, ¿ok? Dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores es para el diagnóstico. El tratamiento consiste en administrar IECA. Si no hay IECA o el paciente no aguanta recibir IECA o es alérgico, administramos ARA-2, ¿ok? Un ARA-2 es losartán, esa hueva. Un IECA es captopril, enalapril, pero acuérdate que el enalapril también causa tos. Y administramos más beta bloqueante, quiere decir que administramos IECA, beta bloqueante y un diurético, ¿ok? Un beta bloqueante administramos carvedilol, bisoprolol, ¿ok? Pero no jamás en la vida se administra propanolol y atenolol. Pregunta de examen. Luego tenemos diuréticos que se administra la furosemida. Importante que este es un diurético de asa, pero la furosemida excreta mucho potasio, entonces esto causa arritmias supraventriculares en el corazón. Para eso le administramos espironolactona, pero la espironolactona causa la ginecomastia. Para eso le administramos otro medicamento que no está disponible en Latinoamérica y aparte que es muy caro. Y también podemos administrarle digitálicos, pero solo si tiene fibrilación auricular. Así de simple, es muy, pero muy importante. ¿Ok? Y bueno, acá te dejo de la clasificación de la NIJA para insuficiencia cardíaca. Importante. Esto solo sirve para semiología. Se divide en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clase 1 es cuando vos tenés una enfermedad cardíaca pero no tenés signos ni síntomas. Es decir, tenés enfermedad y te vas a jugar futsal y no sentís nada. La clase 2 es cuando tenés ya signos y síntomas pero que son leves. Por ejemplo, te vas a jugar futsal y después de una hora, por ejemplo, ya te sentís disnea y un poquito de fatiga. Mientras que la clase 3 es, por ejemplo, cuando vos te vas a jugar voleibol y a los 5 o 10 minutos ya sentís disnea y fatiga. Y la clase 4 es cuando vos estás sentadito y aún así sentís disnea y fatiga. Gente, esto sería todo. Es un súper, hiper resumen de la insuficiencia cardíaca. Con esto se sacan 100 en su examen y suscríbanse al canal. Hasta luego, chao, chao.